alumnos de bachillerato. Los 2 días de fiesta estuvimos en un monasterio, pasando un par de días juntos. Fue muy chulo. Y en uno de los momentos que un monje nos enseñó una iglesia románica preciosa, cuando terminamos nos dijo: no sabéis el tipo de chavales que pasan por aquí, de distintos centros, no vamos a decir cuáles, es indiferente. Y dice: vosotros seríais unos 50 alumnos más o menos, mejor dicho 50 amigos, porque no íbamos como colegio sino como amigos. Dice: vosotros habéis estado en silencio. Normal, si te están hablando y estás viendo una cosa preciosa, habéis estado escuchando. Me habéis hecho preguntas y algunos, cuando os habéis ido, me habéis dado las gracias. Algo que es tan normal, es decir, ser humano, es extraordinario. Pero pasar por la vida en silencio, es decir, dejándose provocar, escuchando, es decir, reconociendo que hay otro que puede enseñarte algo, preguntando, es decir, no quedándote fuera, intentando ir lejos para no perderte las cosas, y agradecido, es vivir la vida como un ser humano, como un hombre, como una mujer. Lo que empezamos hoy es precisamente esto: el deseo y la aventura de no perderte nada, de descubrir el mundo, de preguntar, de entender la realidad, de hacerlo acompañado porque uno solo se perdería, de seguir a alguien que nos puede introducir en un ámbito que aún no conocemos, y de estar agradecidos porque participamos de un espectáculo de vida. Estar en un colegio, si lo repito os pido disculpas porque lo digo muchas veces últimamente, es estar en un sitio donde aprendemos juntos. Colegio viene de ahí, collegere, leer, aprender juntos, descubrir las cosas juntos, no dejar nada fuera, en primer lugar a nosotros. Os felicito por las cosas bonitas que estamos viendo en todos los aspectos. No lo repito ahora porque lo sabéis, la programación. Os felicito por la posición tan bonita que estamos sosteniendo juntos. Y os agradezco, yo personalmente, vuestra amistad y vuestra compañía en este camino. Que aunque ya algunos mayores, para nosotros es un espectáculo tener amigos de vuestra edad que nos enseñáis también tantas cosas. A disfrutar, enhorabuena y seguimos juntos. By a lonely prison wall, I heard a young girl calling. Why could they have taken you away? For you stole the rebellion's corn, so the young might see the morn. Now a prison ship lies waiting in the bay. Lo lie the fields of southern bright, where once we watched the small free birds fly. Our love was on the wing. We have dreams and songs to sing. It's so lonely round the fields of southern bright. By a lonely prison wall, I heard a young man calling. Nothing matters, Mary, when you're free.
against the famine underground. I rebelled, they cut me down. Now you must raise a child with dignity. Oh, light the fields of southern rye, where once we watched the small free birds fly. Our love was on the wing, we had dreams and songs to sing. It's so lonely round the fields of southern rye. By a lonely harbor wall, she was the last star falling. As the prison ship sailed out against the sky, for she lived in hope and pray for her home in Botany Bay. It's so lonely round the fields of Southern Rye. Low lie the fields of Southern Rye, where once we watched the small free birds fly. Our love was on the wing, we had dreams and songs to sing. It's so lonely round the fields of Southern Rye. Low lie the fields of Southern Rye, where once we watched the small free birds fly. Our love was on the wing, we had dreams and songs to sing. It's so lonely around the fields of Southern Rye. Buenos días, me están coteando, pero no pasa nada. Qué gusto es de verdad empezar un gesto como este, con una canción que es bella tanto en la música como en la letra. Empezar un momento así, un momento privilegiado como este, debería situarnos a todos en la posición adecuada, ¿no? Recordad que desde aquí se ve todo. Os he visto a todos los que estabais haciendo el mandinga por ahí, que lo sepáis. Pero lo que sí os pido ahora es que entendáis que hay pocos momentos como estos en el día, en la vida, y perdérselo por una instintividad mal entendida es una lástima. Es, siguiendo el significado original de la palabra, un pecado. Es decir, algo que se aparta de lo que es bueno, de lo que es justo. Sería una pena. El reclamo de la canción y el de mis palabras ahora es a que no os perdáis nada, no seáis tontos. Bueno, no sois tontos, no os comportéis como tontos. No perdáis la ocasión de aprovechar un momento como este. Bueno, me pongo en modo profesor de historia. 21 de noviembre de 2013. Comienza en la plaza de Maidán, que significa de la independencia de Kiev, una revolución que derribó al presidente, al entonces presidente de Ucrania, que era prorruso, era partidario del acercamiento del país a Rusia, Víktor Yanukovych. El 18 de marzo de 2014, es decir, pocos meses después, Rusia se anexionó ilegalmente las regiones de Crimea y Sebastopol, en el sur
de Ucrania tras un referéndum ilegal en la zona. El 7 de abril de 2014, la región de Donetsk se proclama unilateralmente independiente de Ucrania con el nombre de República Popular de Donetsk. El 28 de abril de 2014 es la región de Lugansk la que se proclama con un referéndum ilegal igualmente independiente con el nombre de República Popular de Lugansk. En este momento comienza una guerra civil entre los partisanos de estas regiones y el ejército ucraniano, con la colaboración en dinero, en armas, en apoyo logístico por parte de Rusia a los secesionistas. El 24 de febrero de 2022 comienza la invasión de Rusia de Ucrania, como bien sabéis, hace 3 años. Hace pocos días ha sido el 3er aniversario de este hecho. Bueno, estos son los datos fríos, ¿no? Puros, los que copiáis en los cuadernos cuando os damos las clases. Pero los datos fríos, puros, asépticos, no nos hablan de las personas que los viven, no nos hablan del dolor, del miedo, del sufrimiento, de la rabia, del odio. Porque el odio parece más que justificado. Digo yo que pensaréis lo mismo. Imaginaos que os arrebatan poco a poco todo lo que es vuestro. Las tierras, los familiares, los amigos, incluso la esperanza. ¿No sería acaso justo odiar a quien hace esto? ¿Acaso vosotros podéis vivirlo de una manera distinta? ¿Acaso puede haber otra forma de vivir una circunstancia como esta? Vera Doronina, que está con nosotros hoy, es profesora, psicóloga y ucraniana. Tras verse obligada en 2022, a causa de la guerra, a abandonar su casa en Odessa, en pleno epicentro de la ofensiva rusa, porque Odessa está al sur del país, ahora vive como refugiada, trabaja, es decir, construye para otros, porque tiene una asociación que ayuda a mujeres que han sufrido violencia. Ahora está introduciéndose en el ámbito de la, ¿cómo se llama?, arteterapia, ¿no?, para ayudar a estas mujeres que han sufrido una violencia como no os podéis imaginar, ¿no? Bueno, pues ha venido a nuestro país como refugiada, pero ha venido construyendo, y es un valor impresionante. Vive en Valencia con su marido y con su hijo. Y ha venido hoy aquí a encontrarse con nosotros para testimoniar que sí se puede vencer el odio y sí se puede recobrar la esperanza. Le agradecemos de corazón su presencia entre nosotros y el esfuerzo que ha realizado para acompañarnos hoy. Esfuerzo que es aún mayor de lo que pensáis, porque no solo es que haya venido de Valencia, sino porque ha decidido hablarnos en nuestro idioma. No sé si habéis oído hablar ucraniano, pero poco tienen que ver las lenguas eslavas con las lenguas romances. Lleva apenas 3 años aquí en España y, a pesar de ello, ha decidido, como gesto de afecto hacia todos nosotros, que debemos valorar, intentar hablar en castellano. Por todo ello, el enorme agradecimiento de los que estamos aquí, espero. ¿Vale? Sí, podéis aplaudir. Van a dirigir el diálogo a través de las preguntas que han preparado ellos mismos, junto con otros compañeros de primero de bachillerato, Pablo y Miguel, y después podréis intervenir. Y ya sin más preámbulos, damos paso a lo que es importante, que es Vera. Gracias.
Buenos días a todos. Gracias por invitarme y quiero decir gracias a todos que me van a escuchar. Aún no hablo español con fluidez, pero me preparé y traduje mis respuestas. Para mí es muy importante hablar con vosotros en vuestro idioma. Les pido disculpas de antemano por cualquier error. Bueno, buenos días, Vera. Gracias por estar con nosotros. Y en primer lugar, queríamos preguntarte si nos podías contar cómo fue todo cuando empezó, cuál fue tu primera reacción al ver lo que estaba pasando y qué fue lo que pasó al margen de las noticias y de lo que vemos, qué hizo la gente y qué has aprendido tú durante estos 3 años que has estado en España. Gracias por la pregunta. Por primero, soy una persona común, a quien le ha tocado vivir circunstancias extraordinarias. Muchos conocen la historia de nuestra familia de picos y yo, en forma de breves conclusiones, compartiré lo que hemos vivido, porque 3 años de guerra y emigración ya nos permiten e incluso nos obligan a sacar algunas conclusiones. El 24 de febrero se cumplieron 3 años desde el inicio de la guerra grande. Este tiempo nos permite hacer un balance importante y extraer las primeras lecciones. Nunca olvidaré el día en que me desperté por el sonido de las explosiones. Y como durante un mes antes de la guerra circulaban rumores en los que no creíamos, cuando se escucharon las explosiones, entendimos de inmediato que la guerra había comenzado. Recuerdo mi reacción corporal. El cuerpo quedó paralizado por el shock. Y en ese estado permaneció hasta que llegamos en España. Como soy psicóloga, teóricamente conocía las reacciones instintivas básicas ante circunstancias extremas: lucha, huida o congelación. Pero en la práctica las viví las tres. Primero fue la reacción de congelación. El cuerpo se inmoviliza en un estado de parálisis. Los músculos se tensan y contraen, la cabeza se hunde en los hombros, la espalda se encorva. La segunda reacción instintiva de autoconservación es huye, y es lo que impulsa a todos los refugiados. Para salvarse hay que escapar. Miles de personas ahora vamos a enseñar las fotos. Miles de personas abarataron las fronteras y los puestos de control, desesperadas por salir. Y nosotros estábamos entre ellos. Luchar y atacar no es mi reacción instintiva predominante, pero en muchos ucranianos despertó. En los primeros días y meses de la guerra, miles de personas se alistaban de las Fuerzas Armadas de Ucrania sin ser militares, sin saber manejar un arma. Simplemente hacían lo que podían, sin pensar en su propia vida. Los centros de movilización
estaban desbordados y enviaban a la gente de vuelta a casa. No podían aceptar a todos los voluntarios. Con el tiempo, esa reacción de lucha también surgió en mí, como en muchos otros ucranianos, en forma de deseo de castigar, condenar, criticar el enemigo. Era la rabia que brotaba como una respuesta instintiva y visceral ante los golpes recibidos. El 7 de marzo se cumplieron 3 años desde que España se convirtió en nuestro refugio y en nuestro segundo hogar. Durante este tiempo hemos experimentado muchas emociones, una gran cantidad de trámites, colas, mudanzas desde el centro de refugiados hasta nuestro propio hogar, reformas de casa vieja para poder vivir en ella, cambios de escuelas, aprender un nuevo idioma desde cero, soltar el pasado, el ir y venir de seres queridos, despedidas de amigos, pero también la llegada de nuevos amigos y descubrimientos y belleza. Todos ustedes lo saben, España es un país hermoso, con picos, con mar, Costa Blanca, pero lo más hermoso de España son sus personas, personas solidarias, compasivas, que no son indiferentes al sufrimiento ajeno. El hecho de que hoy yo, una mujer común de Ucrania, esté aquí, que vosotros me hayan invitado, demuestra que no sois indiferentes. Y eso tiene un valor incalculable. Tenéis una mentalidad profundamente humana. Creo que esto está ligado a la fuerte tradición cristiana de España. La guerra es una derrota para toda la humanidad. En ella no puede haber ganadores. Si como sociedad hemos permitido que ocurriera, significa que la evolución y la civilización han fracasado. Me he sentido decepcionada por la diplomacia y el derecho internacional, a pesar que mi primera formación es en derecho internacional. Como psicóloga, veo una conexión directa entre lo que ocurre en el mundo exterior y lo que sucede dentro de cada persona y cada familia. En la vida de una persona, la guerra se manifiesta en hábitos autodestructivos, ira e irritación. Y si dentro de mi propia familia no puede detener la irritación y el rechazo, ¿cómo se puede frenar la espiral de conflictos entre países? Es necesario poner fin a la guerra dentro de uno mismo para poder ver la paz en el exterior. El primer año esperábamos que todo terminará. Pensábamos que sería en una semana, en un mes, en 6 meses, pero tuvimos que enfrentarnos a la decepción, la desesperanza, la impotencia al mismo tiempo y la búsqueda de fuerzas para vivir la vida que nos ha sido dada. La pregunta más sanadora que deberíamos habernos hecho desde el principio no era ¿quién tiene la culpa? ¿Quién tiene razón? ¿Quién es más fuerte? ¿Quién es más inteligente? Sino
Vera, ¿cómo has creado tú esta guerra? ¿Qué puedes hacer para que haya menos guerra? Puede parecer ingenuo, absurdo, ridículo o sin sentido, pero quizás en esta pregunta haya una clave importante. Pero esto, a su vez, desarrolla la responsabilidad interna y nos obliga a ver muchas imperfecciones en las que vale la pena trabajar. No eres presidente, ni siquiera soldado, pero cada uno de nosotros es el presidente de su propia vida, de su familia, de su hogar. Y podemos empezar con acciones muy pequeñas. Para comenzar, me hice una pregunta. ¿Qué veo en la guerra? ¿Cómo la defino para mí misma? Cada uno de vosotros, ¿cómo es correcto? Vosotros, ¿verdad? Puede escribir una lista sobre qué significa la guerra para vosotros. Y habrá tantas divisiones como personas en esta sala. Y todas serán correctas para vosotros. Esta lista puede ayudarnos a desarrollar nuestro propio código de conducta contra la guerra. Mi lista es la siguiente. La guerra es asesinato, es muerte. Es la falta de respeto por la vida. Es el deseo de imponer la propia voluntad. Es destrucción. Entonces me hice una pregunta. ¿De qué manera yo mato? No a personas, pero, por ejemplo, con mis palabras. ¿De qué forma no respeto la vida? ¿Cómo discuto, insisto en tener razón, convencida al 100% de que estoy en lo cierto? Y encontraré ejemplos en mi vida. ¿Cómo discuto? Insisto en... Vale, y encontraré ejemplos en mi propia vida. Por ejemplo, no prestar atención al conducir. Esto pone en riesgo mi vida y los demás. Y lo he hecho. Sí, no siempre, pero hay veces que he hecho. Incluso fui la causa de un accidente. Comer animales. Sé que es una elección personal, pero para mí sigue siendo una pequeña forma de asesinato. Si alguna vez habéis visto cómo sacrifican un toro o cómo separan a una vaca de su madre, de ternero de su madre, o cómo muere una gallina a la que acaban de cortar la cabeza, entonces saben que esto también es una forma de muerte. Y lo hice durante muchos años. Quizás no con mis propias manos, pero en alguna forma participé en ello. La ira, las palabras hirientes. Todos sabemos que las palabras pueden hacer daño. Y veo como miles de veces yo misma pude herir con mis palabras a mi madre, a mi padre, a mi esposo, a mi hija, a mis hermanas. ¿Para qué criticar el Estado si ni siquiera podemos controlar a mí misma? Puedo controlar a mí misma. Y entonces surge la siguiente pregunta. ¿Qué puedo hacer para ser un territorio de paz? Y es pregunta para cada uno de nosotros. Nos vamos a volver después.
¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos ser territorio de la paz? Respetar la vida, cuidar la salud, llevar un estilo de vida saludable dentro de lo posible, ayudar a mis seres queridos a cuidar su bienestar. Renunciar a los dulces es una pequeña victoria a la lucha por la salud. Ser más atenta a conducir. No cruzar la calle con el semáforo en rojo. Cocinar comida saludable. No consumir alcohol. Eso también es un pequeño paso. Sobre la sensación de tener razón. En estos 3 años he escuchado miles de horas de análisis de guerra, noticias y entrevistas, incluyendo entrevistas con soldados rusos. La mayoría de ellos creen que están defendiendo Rusia y salvando a Ucrania. No vamos a evaluar esto ahora, pero el hecho es que ellos lo creen. Esa es su verdad. Y los ucranianos tienen su propia verdad. Al final, lo que ha sucedido es que se han enfrentado 2 verdades. El demonio es un ángel que con espuma en la boca demuestra que tiene razón. Entonces, ¿cómo puedo evitar convertirme en un demonio? Cuanto más deseo poner a alguien en su lugar, demostrar que tengo razón, detenerme. Preguntarme a mí misma, ¿y si no tengo razón ahora? ¿Y si me estoy equivocando? Es muy difícil. Hay una metáfora, creo que viene del budismo, que dice, detener la ira cuando ya ha surgido es como intentar detener con tu cuerpo el flujo de un río de montaña. Pregunta 3. ¿Estoy creando y construyendo o solo consumiendo y destruyendo? Cuando entra en vuestro colegio, estaba muy sorprendida con artes que habéis hecho y vosotros estáis construyendo. Es muy importante. ¿Qué estoy edificando? ¿Cómo estoy mejorando el mundo? ¿Hoy he plantado un árbol o solo he quemado leña en la chimenea? ¿He dicho una palabra amable a alguien? ¿He agradecido algo? ¿O solo he expresado mi descontento y mis quejas? Al responderme estas preguntas, comprendí que incluso sin salir de casa, tengo mucho que hacer para detener la guerra, para crear, aunque sea en mi mente y en mi hogar, un pequeño oasis de paz. Son cosas muy pequeñas, pero completamente concretas. Y no sé si una vida será suficiente para hacer todo el trabajo interior que éste requiere. Gracias por preguntar. Qué interesante y sobre todo qué bonito todo esto que dices, pero también queríamos hablar sobre el hecho de cómo a raíz de lo que tú has vivido pues, durante todos estos 3 años, pero sobre todo durante la guerra de Ucrania y todas las situaciones que tú y tu familia habéis tenido que vivir, ¿qué situación has querido optar frente a tu hija? En el sentido de cómo le has explicado tú todo lo que estaba sucediendo a tu hijo, o sea, a tu hija. Para entenderlo mejor, en
un ejemplo muy bueno es la película de La vida es bella, en el que el protagonista, el llamado Guido, durante su experiencia en el campo de concentración, él a su hijo decide optar por enseñarle una realidad totalmente paralela, ¿no? Entonces, tú a tu hija, ¿qué realidad le has hecho vivir y cómo le has explicado todo lo que estaba sucediendo en tu país? Gracias. Gracias por una pregunta tan interesante. Y trabajando como psicóloga hablamos mucho sobre la trauma que los acontecimientos bélicos causan en la psique, especialmente en la infancia. Conozco familias que ocultaron la verdad a sus hijos hasta el último momento, evitando responder preguntas como muy simples. Mamá, ¿por qué no hacemos hijo de nuestra ciudad, de nuestra casa, a este pequeño pueblo, con los abuelos? Pero los niños sienten la falta de verdad, una verdad que les pertenece por derecho. Y cuando se les niega su relación con la realidad, se ve alterada. Nuestra postura es la opuesta. Si no sabes qué decir, di la verdad. No existe la mentira por el bien del niño. Los niños después de 3 años necesitan conocer la realidad de la muerte, de la guerra, si están de este país. No debemos crearles un barbilet, porque eso es una realidad falsa. Por supuesto, cada edad necesita una forma educada de expresar la verdad, con palabras que el niño pueda asimilar. Pero la verdad es esencial. Desde el principio, Rada, nuestra hija, supo lo que estaba pasando. Sabía por qué no podíamos quedarnos en el país. Sabía que había un país agresor. Sabía que estaban lanzando bombas sobre casas, escuelas y hospitales. Sabía que la gente estaba muriendo. Esa es una verdad que no se puede ocultar. Los niños la comentan entre ellos, la escuchan en las conversaciones de los adultos. Para algunos, la guerra es solo noticias y política. Para otros, es su vida real. Es parte de la biografía de nuestra hija. No tenemos derecho a quitarle lo que le parece. En su tierra natal, en la ciudad donde nació, donde dio sus primeros pasos, donde aprendió a hablar, donde vivió su primera amistad, viven sus abuelos, sus tíos y tías, su hermano, a quienes quiere muchísimo. Y en esa ciudad, en ese país, hay una guerra. Esta página quedará para siempre en su historia. Nosotros como padres asumimos toda la responsabilidad para que esté a salvo, para que pueda crecer como un niño normal, ir a la escuela, en lugar de encontrarse en un refugio antibombas, correr en el parque, desarrollar su creatividad, vivir en un país en paz. Nuestra decisión de irnos por primero fue por ella, para darle una infancia feliz y garantizarle un futuro. Pero ella debe conocer la verdad, para recordar, para sacar conclusiones, para aprender a compadecerse, para distinguir el bien del mal.
Muchos hemos vivido situaciones en las que nos hemos dado cuenta de lo que la distancia nos puede afectar, tanto a amistades como a relaciones, y tú has tenido que pasar por esto tanto con tus amigos como especialmente con tu marido, con el que estuvisteis meses sin veros. Ante esta dificultad que tenías de no poder hablar con él, de no saber qué era de él, de no tener un apoyo porque tus amigos y familiares no estaban contigo, ¿qué fue lo que hizo que dentro de esta dificultad tú te sostuvieras, siguieras adelante, cuidaras a tu hijo? Y lo más importante, ¿qué fue lo que te hizo mantener la fe en Dios y no cuestionarle por qué permite eso? Realmente, gracias. Realmente la distancia y la incertidumbre fueron la prueba más difícil para nuestra familia. Antes de la guerra nunca habíamos estado separados con mi esposo por más de una semana. Y eso solo cuando yo iba de visita al pueblo de mis padres. Y Rada, nuestra hija, es una niña muy flexible y adaptable, pero hay algo que necesita constantemente, mamá y papá cada día, juntos. Lloramos y sufrimos en la frontera cuando nos dijeron que mi esposo no podía salir del país. Pero ahora veo que esta experiencia me permitió ver con más claridad la mano de Dios, que nos guió en todo momento. Es increíble. Pero en el momento en que solté la mano de mi esposo, Dios nunca nos dejó solas. Siempre había personas a nuestro lado que nos ayudaban. En la frontera nos recibieron voluntarios. En el camino siempre encontramos apoyo. En el aeropuerto nos esperaban personas. Unos odesitas de Odessa nos ofrecieron su villa para alojarnos al principio. Luego una profesora española, Agripina, nos acogió en su casa hasta la llegada de mi esposo. No conocíamos a ninguno de ellos antes de la guerra. Y hubo decenas y decenas de personas diferentes que nos ayudaron. Llegamos solo con 2 pequeñas maletas, un par de mudas de ropa, documentos y libros de psicología. La gente nos dio ropa, zapatos, comida, tanto que cuando llegó el momento de mudarnos teníamos un coche lleno de bolsas. Nunca nos falta nada. ¿Cómo habríamos visto el amor de Dios si no fuera por esta situación? ¿Cómo habríamos apreciado la generosidad de la gente si hubiéramos tenido todo? Podemos volvernos. Vale. Después vamos a ver la presentación. ¿Cómo habríamos sentido la compasión? ¿Cómo habríamos aprendido lo que es la misericordia? Los primeros 3.5 meses en España fueron para mí la mayor prueba de presencia de Dios en nuestra vida. Nunca me sentí sola, nunca estaba sola. Pero hubo momentos de mucho miedo por mi esposo, como aquella noche en que nos llamamos por teléfono antes de dormir y me dijo, suenan las sirenas, y mi mente se llenó de pensamientos aterradores. ¿Y si una bomba cae en nuestra casa? ¿Y si no sobrevive? Dormía con el teléfono bajo la almohada y revisaba las noticias cada 2-3 horas por la noche. Nos llamábamos todo el tiempo. Y creíamos con todo nuestro corazón que nos volveríamos a encontrar, que él podría salir.
Y así fue, de una manera totalmente milagrosa. Comprendimos que la emigración, el idioma nuevo, la falta de vivienda, de estabilidad y de trabajo, todo eso es superable si estamos juntos. Y así ha sido. La familia es una fuerza increíble, donde 1 más 1 no es 2, es 11. Gracias. Pues también queríamos destacar el hecho del perdón, porque, o sea, perdonar es algo que hoy en día a todos nos cuesta, incluso en varias ocasiones, y me incluyo, hay veces que no, o sea, pues que no hemos conseguido perdonar, pero este verano en el campamento de Picos nos comentabas que pues tras un largo proceso interno, muchas conversaciones, muchos diálogos, llegaste a la conclusión, incluso tomaste la decisión de perdonar tanto a todas las personas que te han hecho pasar por esto y a Rusia, por así decirlo, pero mi pregunta es, ¿cómo has conseguido perdonar todas estas injusticias y situaciones que tanto tú has vivido, como tu hija, como tu marido, pero sobre todo pues, el hecho de abandonar tu país, perder tu casa, tu barrio, alejarte de tus amigos? Entonces, ¿cómo ante todas estas situaciones has dado el paso de decir, yo ante todo esto, perdono? Perdón es un viaje muy largo y vamos a hablar de perdón, eh, pero hemos que entender, en unas situaciones puede volver la ira y después haces trabajo de nuevo y te calmas y te vuelves de tu decisión. Yo sé que con certeza que no había paz si no hay perdón, es imposible. Si el rencor a la ira se sigue acumulado, el conflicto nunca terminará. Es simplemente imposible. Es fácil entenderlo con el ejemplo de un conflicto entre dos personas. No puede haber relación si cada uno sigue causando daño y buscando venganza. Voy a dar un ejemplo que se ha vuelto una regla constante durante la guerra. Rusia invade. Ataca. Ucrania responde con contraataques. Y cada vez que Ucrania golpea territorio ruso, nos llegan ataques aún más crueles. Y no solo ataques militares, sino ataques a hospitales infantiles, edificios residenciales, estaciones eléctricas. Cada acto de venganza nos cuesta cientos de vidas. Es un precio demasiado alto, porque no hay nada más valioso que la vida humana. Eso es lo que establece el primer artículo de Constitución. Por eso, hoy el perdón es una estrategia inteligente para los ucranianos, de mi opinión, para sobrevivir. La violencia solo genera más violencia y podemos verlo en decenas de ejemplos a lo largo de la historia. Ojo por ojo y el mundo entero acaba ciego. Mahatma Gandhi. No puedo decir que perdonar sea fácil. No puedo hablar en nombre de las familias que han perdido a sus hijos. Esposos, padres o madres. Es muy difícil, pero para mí es más fácil. Y entendí algo importante. Si yo odio al agresor, entonces las personas que han sufrido pérdidas graves no tendrán ninguna posibilidad. Hay que empezar por uno mismo. Mi práctica psicológica me ayuda mucho
a veces me contactan personas de Rusia y Bielorrusia. Algunas me piden perdón y sufren por la culpa. Cuando no hay contacto personal, cuando no hablamos con la gente común, es muy fácil deshumanizar a toda una nación y verlos como monstruos. Pero ahí también hay personas. Sí, muchos han sido víctimas de la propaganda. Y eso es una tragedia enorme que les ha ocurrido. Pero cuando, además de mi propio dolor, veo el dolor de un ruso, mi corazón se abre un poco más y la ira disminuye. Tendremos que aprender a dialogar. Son nuestros vecinos y siempre van a estar vecinos de Ucrania y tenemos que encontrar puntos en común. Necesitamos perdonar para sobrevivir. Y así analizamos la situación con sinceridad. ¿Quién de nosotros está libre de pecado? Gracias. Bueno, pues damos paso al proceso de preguntas, pues para que así haya un diálogo. Así que cualquier persona que quiera realizar cualquier pregunta, que levante la mano y se le van pasando los micrófonos. Os ponéis de pie, por favor, al preguntar. Muchas gracias. Te quería preguntar cómo estar ante el dolor con esperanza y no con una idea idílica de que todo va a salir bien. O sea, no sé si me he explicado. Gracias por la pregunta. Я поняла, что один из единственных способов проживать боль без иллюзий Yo he entendido que la única posibilidad de vivir el dolor sin refugiarse en la ilusión это идти в правду, es vivir en la verdad, плакать, llorar, много плакать, llorar mucho и проживать эту боль, y vivir pasar a través de este dolor, не избегая ее. no escapar de él. И то, что дает силы и оптимизм, Y lo que puede darnos fuerza y optimismo это помогать другим людям. es ayudar a otras personas. Я не знаю, что бы было со мной, если бы не психология и огромное количество консультаций.
Yo no sé qué habría sido de mí este tiempo si no hubiera podido seguir trabajando como psicóloga y tener tanta gente a la que ayudar. И это тот случай, когда, помогая другим, ты проживал свою боль. Porque cuando ayudas a otro, puedes vivir también tu dolor. И поэтому помогаешь себе. Y por eso te ayudas a ti mismo. И есть такая идея, очень сейчас развивающаяся, Hay una idea que hoy se dice mucho, se desarrolla mucho, что один из лучших способов избежать посттравматического синдрома и депрессии que una de las posibilidades de pasar, de sobrevivir a un trauma o una depresión grande, это участвовать в волонтерских движениях, насколько это возможно, и помогать, чем можешь. es, por ejemplo, participar como voluntario y ayudar lo más que puedas a otros. И когда ты занят, Y cuando estás ocupado en estas cosas, когда ты отрываешься только от своей боли, от своей обиды, cuando no piensas solo en tu dolor y en lo que te han ofendido a ti, что-то происходит. algo sucede. И я наблюдала, как это помогало огромному количеству людей в Украине. Yo he podido ayudar y he visto cómo esto ayudaba a mucha gente en Ucrania. Они стали сильнее, несмотря на все удары, которые с ними произошли. Esta gente que obraba así era cada vez más fuerte a pesar de todo el dolor que estaban sufriendo. Может быть, они потеряли надежду в людях, Puede ser que hubieran perdido la esperanza en la gente, но они приобрели веру в Бога, pero había crecido su fe en Dios, в любовь и в добро. Любовь и добро. el amor y la bondad. Perdón. Иногда надежда может нас привести к фрустрации. Vivir sin esperanza nos puede llevar a la frustración, Но если мы выбираем правильный объект надежды, pero si nosotros vemos cuál es la verdad de la esperanza, если мы надеемся на Бога, si esperamos en Dios, разочарования не происходит. entonces no nos desesperaremos o no nos defraudaremos, Потому что мы знаем, даже если не в этой жизни, porque sabemos que, aunque no sea en esta vida, то после все станет на свои места. todo acabará estando en su lugar, aunque no lo veamos nosotros. Pues que has estado hablando todo el rato del perdón, que si tu hija y tu marido lo han vivido como tú, perdón, o tu hija al enterarse ha sentido odio, que ha sentido tu hija y tu marido. Vamos a empezar de mi hija. Она на прошлой неделе, после новостей с переговорами, La semana pasada, después de las noticias que han salido de los diálogos que está viendo ahora, и после того, как она узнала, что ее брат вступает в ряды вооруженных сил Украины, Ujú. Y después de haberse enterado de que su hermano, un hermano mayor, ha tenido que entrar en el ejército de Ucrania, она сказала, что хочет стать президентом Украины. ella ha decidido que quiere ser presidente de Ucrania И поехать к Путину и к президенту Китая. y, Поехать к Путину, а потом к президенту Китая. desplazar, acabar con Putin y después con el presidente de China. И я ей задала вопрос, а что ты им скажешь? Y yo le he preguntado, ¿y qué les vas a decir? Она говорит, мама, я на них не злюсь. Не злюсь. Dice, yo no les voy a mentir. Я просто задам вопрос. Мне просто кажется, что они не знают и не понимают.
Yo solo les voy a hacer una pregunta porque me parece que ellos no entienden nada. Я покажу им фотографии, что происходит, Les voy a enseñar las fotografías de lo que está pasando и попрошу, чтобы они это остановили. y les voy a pedir que se estén quietos. Я услышала много наивности, Y yo he escuchado, ¿no?, esta inocencia suya, но я не услышала злости или обиды или агрессии. pero no he escuchado en sus palabras ninguna agresividad, ninguna ira y ninguna venganza. Иногда, когда она слышит новости, De vez en cuando ella escucha las noticias, конечно, она очень злится тоже. es normal, ella se enfada. Но я не хочу, чтобы вы подумали, что мы показываем ей новости. У нас даже телевизора нет. Pero nosotros no tenemos televisión, o sea que no es que la pongamos delante de las noticias. Просто есть другие дети, они между собой общаются. Pero ella se relaciona con otros niños, ellos hablan. И иногда я замечаю моменты агрессии у нее. Y de vez en cuando sí que noto en ella momentos pues, de enfado, agresivos. Но мы говорим о том, что насилие порождает насилие. Pero siempre con ella hablamos de que la violencia genera más violencia. И надеемся, что она выберет что-то другое, чем месть. Y tenemos la esperanza de que ella elegirá algo distinto de la violencia. Но это будет ее выбор. Pero tiene que ser su elección. Мой муж удивительный человек. Mi marido es una persona excepcional. Он потерял все в Украине, бизнес у него. Огромная часть жизни связана с страной и с Одессой. Él ha perdido todo porque tenía un gran negocio en Ucrania. Он потерял друзей на войне. Ha perdido amigos en la guerra. И сейчас его сын собирается воевать. Y ahora su hijo se ha alistado en el ejército. Но при этом всем он не злится. Pero a pesar de todo esto, no está enfadado, no tiene ira dentro. И даже иногда он в разговорах оправдывает сторону агрессора. De hecho, incluso en algunas conversaciones ha justificado algo de los rusos. И говорит о том, какая наша ответственность как украинцев в том, что происходит то, что происходит. Y se plantea muchas veces, ¿no?, qué responsabilidad tenemos los ucranianos de lo que está sucediendo. И он остается нейтральным. Y en este sentido es bastante neutral. Может быть, ему помогает его работа в фундации, Puede que ahora le esté ayudando a trabajar en la fundación en la que trabaja, потому что фундация кормит большое количество бездомных иммигрантов в Валенсии. es una fundación que ayuda a muchísimos emigrantes y gente sin techo en Valencia. И каждый день, контактируя с разными людьми, Y cada día, cuando habla con distintas personas, у него появилось радостное отношение ко всем. se da cuenta o sea, compara y ve la relación que tiene con todos. И он понимает, что один человек не может быть ответственным за то, что делает его страна. Y se da cuenta de que una sola persona no puede ser el responsable de todo lo que sucede en su país. И что в каждой нации есть люди. Y que en cada país, en cada nación, hay personas, está hecho de personas. И поэтому у него, я не слышала от него агрессии или обиды.
Por eso yo hasta ahora de él no he escuchado ninguna palabra agresiva ni de odio. Que quería preguntar que cuáles son tus expectativas relacionadas con Ucrania para ti y para tu hija en un futuro. O sea, si ya acogerías España como tu casa o tienes expectativas en un futuro en Ucrania de nuevo. Gracias por la pregunta. Es una pregunta que часто задают. Es una pregunta que nos hacen a menudo. У меня иногда складывается впечатление, что я никуда не уезжала, Yo a veces tengo la sensación de que no me he ido a ningún sitio, потому что я работаю в украинской благотворительной организации как психолог. porque trabajo en una organización ucraniana como psicólogo, ucraniana. Консультирую украинских женщин, Tengo consultas, paso consultas a mujeres ucranianas естественно, через консультации контактирую с украинской реальностью. y, lógicamente, a través de estas mujeres pues entro en contacto con la vida en Ucrania. И моя жизнь профессиональная и личностная не разделилась на до и после. Y mi vida profesional y personal no he visto una separación entre el antes y el después. Она просто углубилась с учетом тяжелых жизненных обстоятельств. Simplemente me he encontrado en una situación distinta. Другой вопрос у дочери, так как она полностью интегрирована тут. Otra pregunta, otro factor es cómo mi hija se ha integrado totalmente. И она уже больше испанка, наверное, чем Y украинка. yo creo que ella ahora es más española que ucraniana, По мышлению, по разговору, por su mentalidad, por su forma de hablar, по привычкам. por sus costumbres. Она очень любит паэлью Le encanta la paella и бутербродес. y los bocadillos. И поэтому для нас это стал вопрос выбора, где мы пускаем корни. Y esto nos ha hecho plantearnos la pregunta, ¿no? ¿Dónde tener nuestras raíces? И мы очень благодарны Испании, что она раскрыла свои объятия для нашей семьи. Y estamos muy agradecidos a España que nos ha abierto esta posibilidad para nuestra familia. И мы действительно чувствуем себя как дома. Y verdaderamente nos encontramos aquí en casa. И сейчас, конечно, мы не можем говорить навсегда категорично, No podemos hablar, lógicamente, categóricamente, que vamos a estar aquí para siempre. но мы не живем в иллюзии, что завтра все закончится на чемоданах и мы вернемся. Pero tampoco vivimos en la ilusión de que mañana esto se acabe y volvamos a Ucrania. Иначе бы мы просто не могли интегрироваться, строить тут свою жизнь. No sabemos ni siquiera si volviendo podríamos volver a entregarnos y a construir allí una nueva vida. Потому что когда человек не принял решение, Porque cuando una persona no toma una decisión, он всегда в ожидании, siempre está esperando algo и он не может полноценно пускать корни. y entonces no puede echar raíces en ningún sitio. Поэтому пока мы тут. Por eso, de momento, estamos aquí y estamos trabajando aquí. Дальше одному Богу известно. Y queremos estar aquí. Lo que pase después, pasará. Últimamente ha habido bastantes discursos con el presidente de Estados Unidos y Ucrania. ¿Qué piensas de los diálogos que han tenido Trump y Zelensky? Yo tenía miedo de esta pregunta. Есть какие-то уточнения по вопросу? Можете еще раз?
Es pregunta muy provocativa. Когда произошли переговоры, вся Украина снова перестала спать. Cuando empezaron las negociaciones o los diálogos, toda Ucrania dejó de dormir. И ко мне стали приходить клиенты, у которых не могло уложиться все это в голове. Y yo empecé a recibir clientes que decían que no les cabía en la cabeza. Я сама несколько дней даже не знала, чем им помочь. Y yo misma no sabía cómo ayudarles, ¿no? Потому что была в таком же состоянии непонимания, что вообще происходит. Porque era una sensación de no entender nada de lo que estaba pasando. С одной стороны, мы очень ждали, что эти переговоры способны прекратить огонь. Nosotros, por un lado, esperamos realmente que estos diálogos puedan detener la guerra. Но ситуация только усугубилась. Pero la situación, de momento, lo único que ha hecho es empeorar. И я не хотела бы оценивать позицию Трампа и оценивать позицию Зеленского. Yo no quiero juzgar la posición de Trump ni la posición de Zelensky. Но я скажу о своих чувствах Solo puedo decir lo que yo pienso, lo que yo siento. и состоянии некоторых людей, с которыми я общалась лично, да, из Украины. Y la posición de los que personalmente me han hablado de esto en Ucrania. Состояние разорванности. Sí, las sensaciones de que algo se está rompiendo, deshilachando, Потеря ориентиров. que se está perdiendo algo, frustración И пессимизм. y pesimismo. Конечно же, надежда не умерла полностью, La esperanza no ha muerto totalmente, но все больше украинцев принимают решение, те, кто уже выехали, оставаться. pero cada vez hay más ucranianos que están tomando la decisión, los que se habían ido, de quedarse donde están, no volver. А в Украине все больше отчаиваются и перестают верить, что это все может прекратиться мирным путем, каким-то цивилизованным. Y los que se han quedado en Ucrania cada vez ven más lejos la posibilidad de que haya un camino pacífico. Пока есть ощущение, что все катится бесконтрольно. Ahora mismo la sensación es de que todo está sin control, В сторону варварского строя. Первобытного строя. que hay una situación destructiva. Ну и еще такой маленький вывод. Иногда очень важно быть в костюме. В костюме. En ocasiones es muy importante ponerse el traje, Но самое важное это чтобы в костюме был человек. pero lo más importante del traje es la persona, Потому что костюм без человека porque el traje sin la persona не имеет ценности. no tiene ningún sentido. Gracias. Que os toca vivir, o sea, venís a España, a Valencia, y 2 años y medio después os toca vivir otra catástrofe medianamente cerca, como si lo malo os persiguiese. ¿Cómo afrontáis, cómo os mantenéis de pie? Tu familia.
Nosotros, gracias a lo que sucedió con la Dana, hemos vuelto a darnos cuenta de cosas importantes. Y lo que hemos aprendido con la Dana es que no podemos relajarnos. ¿En qué sentido? Nosotros pensamos que vivimos en un país sin peligro. Y de vez en cuando nos olvidamos de que somos mortales. Y que nuestra protección, nuestro estar fuera de peligro y nuestra vida, en el fondo no está en nuestras manos. Nosotros normalmente hacemos tantas cosas para sentirnos seguros que nos olvidamos y bajamos la guardia. Nos ponemos la mascarilla, por ejemplo. Tomamos vitaminas. Creamos organizaciones como la Organización Mundial de la Salud o la OTAN. Y nos olvidamos de que no somos Dios. Y que el lunes y el martes va a haber lluvia y que Dios nos muestra que el dueño es Él. Y creo que esta situación nos ha ayudado a volver a entender que nosotros siempre necesitamos entender las cosas, entender el sentido. Y que la seguridad no se encuentra en nuestras manos. Que no se puede comprar, no se puede construir. Y que no podemos controlarla. Y entonces la fe crece. Gracias. Creo que hemos terminado, ¿no? Un momento, para evitar quedarnos en lo superficial y con una enorme timidez por mi parte, porque creo que ni una sola de las palabras de Vera deberían perderse de lo que se ha dicho aquí. Intento sintetizar lo que más me ha llamado a mí la atención y lo que más nos puede enseñar a nosotros. La primera afirmación que debemos tener todos en cuenta a la hora de vivir aquí, en el colegio, es que tanto la ira como la irritación son autodestructivos. A los primeros que nos daña es a nosotros. Entonces, pensémoslo en nuestras relaciones. La segunda, más importante todavía, no culpemos a los demás. Seamos responsables. Y responsabilidad significa reconocer la parte que me toca en las circunstancias y hacer gestos, por pequeños que sean, por pequeñísimos que sean, que ayuden a construir
una nueva forma de relacionarnos, de estar con nosotros. Ahora bien, tercer paso, en la responsabilidad personal nunca estamos solos. Afirmaba Vera, la familia es una fuerza increíble que de uno lo convierte en 100. ¿No? Primero la familia y después la multitud de personas que nos rodean, como a ellos les rodearon cuando llegaron aquí a España. Y acabo, porque es mejor quedarse con lo que ella ha dicho, con una última afirmación que recoge todo. ¿Os habéis dado cuenta de que todas las circunstancias, toda la realidad que nos ha contado, siempre va acompañada de «y de aquí aprendimos»? En ningún momento se ha lamentado de las cosas que sucedían. En todo momento ha afirmado «y esto nos enseñó». Nos enseñó a que todo acabará estando en su lugar. Nos enseñó a que la vida y la seguridad no están en nuestras manos. Nos enseñó a estar atentos a la realidad. Buenos días, a que una de Nación despertándote con nosotros. Bueno, y te esperamos de todo lo que ocurre en un No puede ser. Todas estas cosas. Hoy cumplimos 13 años, ¿no? Cientos de más. Ese es el valor que deberíamos llevarlos en el corazón. No simplemente dejarlo en lo que ha sucedido más o menos un viernes de 12 a 2 o de 12 y media a 2, sino verdaderamente contemplarlo como una llamada de atención, como un gesto, como un signo para que nosotros ahora tomemos la decisión y tomemos la responsabilidad, porque nosotros también somos responsables de la paz en Ucrania. Así, tal cual. Solo para terminar, subimos a nuestras aulas, recogemos las cosas y marchamos cada uno a casa o al comedor.